Santo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y arrogancia del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno por el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Bueno, me presento para quien no me conoce. Yo soy el padre Diego Fuentes, argentino. Hace 4 años que estoy aquí en Francia, en la diócesis de Freyús-Toulon. Y bueno, hace 4 años más o menos que también el obispo me nombró exorcista. Y bueno, soy nuevo en este ministerio. Y ciertamente que es uno de los tiempos que más he aprendido al respecto. Lo que sea el misterio del exorcismo. Yo les he enviado un material, primero del demonio y los cristianos, que es un breve tratadito de demonología, y un resumen de lo que sería el combate espiritual. Está muy bien hecho, muy católico, con muy buena doctrina del padre José María Iraburu, para que les aproveche. Yo voy a hablar de otras cosas, así no repito, igual algunas cosas que están ahí, las voy a decir también. También otro trabajo que hice yo para que profundice el que quiera el demonio en el Antiguo Testamento, que es muy interesante. Y un caso que es uno de los más importantes de la historia del exorcismo, que es el caso de Antoine Gay, o Antoine Gay, en francés. Bien, comienzo un poquito lo que es la conferencia. En una entrevista publicada en la revista 30 Giorni en 1999, el cardenal Ratzinger, hablando del ocultismo y de algunas prácticas que conducen a él, decía: debemos encontrar nuevas formas de apostolado. La propagación del ocultismo en las formas actuales es un fenómeno bastante reciente. Hasta hace 10 años nos faltaba información al respecto. Quizás no estábamos preparados para un ataque similar y no habíamos instruido suficientemente a los fieles. En mi opinión, tendremos que preparar breves informaciones que digan lo esencial de una manera comprensible. Debemos introducir este discurso en las catequesis para adultos y en la formación permanente de cada cristiano. Yo lo encontré muy propio este párrafo, porque ciertamente que es un poco lo que deseo, si bien es un poco difícil hacerlo en 2 conferencias, pero bueno, dar un poco de formación de qué diablo hablamos, ¿no? Es el diablo católico, no es el diablo de Hollywood, no es el diablo de la New Age, no es el diablo de las sectas satánicas, sino es el diablo que Cristo conocía y nos predicó, y es al que todos tenemos que conocer para el combate. San Juan de la Cruz va a decir que todo cristiano tiene 3 enemigos: el mundo, la carne y el demonio. De estos 3 va a decir el más oscuro es el demonio. Por eso hay que prepararse un poquito y conocerlo, para no tener un miedo exagerado, pero tampoco ser un iluso, ¿no? Como va a decir San Juan Crisóstomo, que ignorarlo es como una persona que duerme con un áspid, una serpiente venenosa en la cama, y no se da ni cuenta, que es un poco la tendencia de este tiempo, ¿no? Bien. Y siguiendo un poco la propuesta del padre Federico, con el Ateneo San Elías, él dice que desea tratar estas verdades sobrenaturales en las fuentes seguras del magisterio, de la revelación y de la tradición. Siguiendo un poquito esa línea, voy a tratar de profundizar un poquito el tema. La demonología. ¿Qué es la demonología católica? Es el estudio de lo que enseña la Biblia, la tradición y el magisterio sobre los demonios.
inseparable es de la angeleología, es decir, el estudio de los ángeles. La demonología cristiana nos enseña acerca de los demonios, su naturaleza, su caída, su poder, sus ataques, lo que pueden y lo que no pueden. Santo Tomás de Aquino va a tratar en muchísimas partes acerca del demonio. No va a ser un tratado de demonología preciso como lo conocemos hoy, lo va a poner dentro del tratado de la angeliología, de las cuestiones, primera parte, cuestión 50 a la 63, y en la última parte, cuando trata de los ángeles, va justamente a explicar quién es el demonio y cómo es. A partir de él, ciertamente que va a quedar fijo, por decirlo así, en la teología, lo que es la naturaleza del ángel, lo que es la naturaleza del demonio, que es un ángel justamente caído, y muchos errores que había a través del tiempo, ciertamente la intención, van a quedar aclarados. Entonces, la segunda palabra que hay que tener, el exorcismo. El exorcismo es una palabra del griego que es obligar a alguien mediante juramento, es decir, conjurar. Padre, disculpe, ¿pudiera decirles que apaguen sus micrófonos porque no se escucha su charla por las personas que tienen abierto el micrófono y están haciendo ruido? Okay. Gracias. Apaguen los micrófonos. Ok, ahora hay silencio. Bien, entonces la propuesta que me había hecho Federico es de demonología y exorcística. Exorcística sería un adjetivo que se empezó a utilizar hace mucho tiempo en la iglesia, que se utilizaba como arte exorcística, que viene del latín ars exorcisticae o exorcística. ¿Qué significa? Es un adjetivo que está en relación a todo lo que hace referencia al exorcismo. Es decir, cuando uno habla de exorcismo, el exorcismo es una actividad, un ministerio de la iglesia compleja. Intervienen muchas personas, el primero es Dios, el demonio, el sacerdote que exorciza, el poseído, profesionales, en el caso que haga falta, y la gente que ayuda a la persona, al sacerdote o al poseído en este caso. Podemos decir que todo lo que tenga relación al exorcismo también hay varias disciplinas que entran en juego. No es que el sacerdote tenga que ser un psiquiatra ni un psicólogo. De hecho, hay un problema cuando el psiquiatra empieza a ser sacerdote o el sacerdote empieza a ser psiquiatra, ¿no? en este ministerio. Pero hay una combinación de trabajo. Gracias a Dios aquí en la diócesis. A ver quién no tiene apagado el micrófono, si lo puede apagar, así se escucha la charla. Gracias. Contamos con 2 psiquiatras, sobre todo, que han hecho el curso en Roma y hace muchos años que trabajan con los exorcistas de la diócesis. Y para nosotros es una garantía, una tranquilidad, porque hablamos la misma lengua. Y bueno, normalmente cuando hay casos delicados, los enviamos a ellos para que también les da mucha tranquilidad. La persona que normalmente tiene problemas serios, sinceros con el demonio, realmente se da cuenta que tiene mucha necesidad de ser asistida en todo ámbito de su humanidad, desde el punto de vista medicina, sea psiquiátrica, a veces medicina clínica, etc. El antes de un exorcismo implica el discernimiento. Ese es el objetivo del exorcismo, discernir primero, o del exorcista, mejor dicho, discernir si hay una acción verdadera del demonio extraordinaria. Después les voy a explicar qué es la diferencia entre las actividades del demonio, sea ordinaria o extraordinaria. Y entonces antes es el discernimiento, que puede estar involucrado algún médico o no, y el exorcismo. Bien, durante el exorcismo
Está todo el tema del exorcismo mismo, en el caso que se tenga que El día de aplicar. hoy sus oraciones, su misa, todo, Dios va a esperar. Los que recién entran, si pueden apagar el micrófono, gracias. Ok. Durante el exorcismo es el mismo rito que se hace en el caso, siempre que hablamos de exorcismo, lo vamos a tratar de exorcismo solemne. Son exorcismos que se hacen a personas poseídas. Los exorcismos se realizan a personas poseídas, no a personas que tienen problemas con el demonio, que si bien puede ser ataque extraordinario, lo vamos a ver después, no necesariamente necesitan un exorcismo porque no hay posesión. Y durante el exorcismo también se le acompaña a la persona. Normalmente vienen personas que tocan el ocultismo, diferentes, diferentes actividades de magia, entonces necesitan toda una formación católica porque generalmente ignoran mucho acerca del tema y bueno, tienen que ser acompañadas espiritualmente porque sufren mucho y formación. El acompañamiento también sobre todo porque muchas veces recurren inclusive a sacerdotes que por no conocer el tema se sienten muy desprotegidas o inclusive rechazadas directamente porque tienen miedo de reacciones que normalmente un poseso no le hace daño a un exorcista. Eso es normalmente. Puede pasar, hay casos que pasa, pero es muy, muy extraño. Y después del exorcismo, como dije antes, durante y después del exorcismo, es perseverar en la gracia. Una persona que sufre la posesión o inclusive sin posesión, podemos decir una vejación, ataques externos, imaginemos una persona que viene golpeada en sus bienes materiales, en la salud, enfermedades que no se terminan, que no tienen causa clínica, realmente es un ataque, un acoso psíquico, y la persona realmente experimenta un momento de muchísima soledad. Y bueno, ese también es una forma durante el exorcismo, durante el periodo de convalecencia, vamos a decir, para ayudarla. Bien, ¿de qué diablos hablamos? Del diablo de la Biblia, que ataca a Jesucristo y que está desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no nos da referencias de su naturaleza, pero todos los libros del Antiguo Testamento, el hombre del Antiguo Testamento, de la Biblia, los patriarcas, conocían bien la acción diabólica. Y es la serpiente que engaña y seduce a Adán y Eva desde el comienzo de la revelación bíblica. Es Satanás el viviente enemigo del hombre que tienta a Job y acusa al sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3. Es el espíritu maligno que se alzó contra Israel y su rey David, inspirando proyectos malos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Es el espíritu de la mentira que levanta falsos profetas. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Su figura adquiere de a poco y progresivamente un carácter cada vez más negativo. No. De nuevo, a los que se incorporan, si pueden apagar el micrófono, gracias. Y bueno, y Santo Tomás va a decir que la revelación del demonio es progresiva por dos motivos, supone. El primero es para que el pueblo de Israel ya tenía muchos problemas con la idolatría desde Egipto. Y bueno, el pueblo de Egipto era por naturaleza mágico, y lo vemos desde que el pueblo de Israel quiso salir, el combate que los magos hicieron contra Moisés. Y bueno, una de las razones, decía Santo Tomás, es que para que el pueblo no cayera fácilmente en esta idolatría. Hoy en día una de las cosas que vemos como que el demonio es el príncipe de este mundo, y mucha gente... es una lógica bastante bien hecha, pero dice que le pide al demonio porque él tiene poder de dar cosas en este mundo. Imagínense si hoy en día el hombre es tentado con eso, mucho más al inicio de la
de la formación del pueblo de Israel. Otro motivo, va a decir Santo Tomás, que es la revelación paulatina del demonio. Podemos atribuirla a la revelación de Satanás, a que esta revelación es un argumento prevalentemente del tiempo mesiánico. Cuando el Señor en Mateo 12, 27 tiene un enfrentamiento con los fariseos a causa de un exorcismo que hace, les advierte: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios y la derrota del demonio, del reino del demonio, van unidos. Bien, ¿qué nombres encontramos de este personaje? Lo central, la revelación más importante que tenemos en el Antiguo Testamento es en el libro de Job, que ahí va a utilizar el nombre de Satán, o Shatán, del hebreo Shatán. Va a haber distintas traducciones. La Biblia griega de los 70 va a traducir diabolos o diablo. La Vulgata hecha por San Jerónimo va a traducir Satán, que hasta nuestros días llega con ese nombre, Satán, Satanás. Encontramos otro nombre también que son menos claros, por ejemplo el de Azazel. ¿Se acuerdan cuando en la celebración del Yom Kippur, es el día de la expiación, ofrecen un becerro, un chivo, no me sale la palabra, bueno, el chivo expiatorio, uno lo ofrecen al Señor y otro lo van a ofrecer a Azazel. Un interpretador de la época rabínica va a decir que se refería al nombre de un demonio, pero eso es un comentario del Antiguo Testamento. Otro nombre lo encontramos más claro en el libro de Tobías, Asmodeo. Otro, Lilith, en el libro de Isaías. En el comentario que yo les dejé del Antiguo Testamento están todos los nombres y las referencias. El Shirim, que se refiere a los demonios paganos. Con esos nombres denominaban los judíos a los demonios paganos, que era la idolatría, que hasta el Nuevo Testamento van a pasar de esa manera. Otra traducción de estos, el Shirim, por ejemplo, en la versión de los 70, es demonios. Y otro nombre, que es una interpretación de San Jerónimo, es Lucifer, que traduce el hebreo Hillel o Hailel, ahora no me acuerdo bien cómo es, pero traduce que significan lucero de la mañana. Y él en latín le va a dar el nombre de Lucifer, y él mismo va a hacer una interpretación, y a través de, después de él, toda la teología católica la va a atribuir al nombre de un demonio, el jefe de los demonios, el primer que se va a revelar, el primero que se va a revelar. Bien, el originario, como dije, de Shatán siempre lleva un pronombre, denomina una persona. Se utiliza muchas veces esta palabra que significa adversario. Se utiliza como a veces el adversario de Salomón, pero en Job tiene esta característica que es el adversario, y va a ser el adversario de Dios. Bien. La traducción que hace la 70, como dije, es diabolos, y significa calumniar y difamar. Es decir, que al término o al concepto de adversario de Satán del libro de Job, le van a adjudicar también el término de calumniador o difamador. Otro texto explícito que encontramos en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, 23, es casi evangélico. Va a decir: en verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Ciertamente que se habla de la segunda muerte, o de la muerte del fuego eterno, la muerte segunda. Bien, solamente y para terminar me detengo en el libro de Job,
para terminar, respecto al Antiguo Testamento. Muchas críticas, después lo voy a nombrar, el tema del modernismo ha hecho sobre el Antiguo Testamento. Decía que no podemos conocer nada, que solamente se toma como una figura, Satanás, y que no se lo puede tomar como algo personal. Pero si un joven de la secundaria o hasta un niño bien intencionado que conozca un poquito la Biblia, puede sacar muchas conclusiones y bastantes profundas, por decirlo así, si bien al estilo del Antiguo Testamento, en su contexto histórico y su forma de hablar, de que el diablo es un ser personal, maligno, perverso y pervertidor, como va a decir Pablo VI. Bueno, entonces, Satanás se distingue de manera inconfundible de la auténtica corte de Dios. Él no es simplemente uno de los ángeles vengadores que encontramos en el Antiguo Testamento. Satán es un ser espiritual con una inteligencia y una voluntad pervertidas, pero potencias que nos hablan de un ser espiritual, es decir, una persona, alguien y no algo. Alguien que persiga a los justos con mucha crueldad e eficacia, como vemos en el caso de Job. Vemos que posee una gran capacidad destructiva sobre las cosas y las personas. Sin embargo, presenta al demonio como alguien que siempre está sujeto al poder de Dios. Y esto es importantísimo decirlo, porque el demonio quiere hacernos creer que es omnipotente, y ciertamente que una de las cosas que, bueno, hay que convencer a una persona que sufre los ataques diabólicos, que él no es omnipotente ni omnipresente, ni tiene ningún atributo que son los de Dios, solamente los de una criatura, ¿de acuerdo? Una criatura espiritual poderosa, pero de una criatura. Se nos presenta como un acusador de falsedad. Él desea demostrar como no auténtica la piedad de Job. Al mismo tiempo desea que apostate de Dios. Entonces podemos decir que tanto tiene una acción sobre los justos, porque Job era el justo sufriente por excelencia del Antiguo Testamento, y sobre los malvados, pero los malvados tienen como una cierta docilidad a él, como lo vemos en los perseguidores y idólatras de Israel. Y encuentro, es magnífica, en el capítulo 2 de Job, versículos 9 al 10, el diablo también ataca por las personas, ¿no? Por las personas que tienen al costado, alrededor de la gente atacada. Y, por ejemplo, en el caso de la mujer de Job, le va a decir algo verdaderamente diabólico. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ese es el diablo que habla por la boca de la mujer. Espero que después se haya reconciliado, pero bueno, son palabras durísimas, pero que muestra el ataque certero a dónde va. Es decir, el ataque de Satanás no busca herir simplemente a una persona, sino destruirla y que caiga en la desesperación. Bien, vemos también que la envidia es el motor de su obra, y podemos decir que la doctrina del Antiguo Testamento sobre Satanás, aún con pocas expresiones, es algo unitario que se puede resumir así: el demonio existe como ser personal bajo el dominio de Dios y trata de arruinar a los hombres para estimularlos a la rebelión contra Dios y para llevarlos al alejamiento de él. Sin embargo, el hombre, con el poder de Dios, puede oponer resistencia a Satanás y permanecer fiel. Bien, pasamos ahora al demonio en el Nuevo Testamento. Los 4 nombres más usados en el Nuevo Testamento aparecen en más o menos 211 citas, y son del espíritu malo, demonio con 63 veces, Satanás 36 y diablo 36. También encontramos otros apelativos dispersos en unas 20 citas, y los principales son acusador, el Dios de este mundo, el enemigo, el tentador, el malvado, homicida desde el principio, padre de la mentira, pecador desde el principio,
príncipe de este mundo, serpiente, espíritu malo, espíritu inmundo, espíritu impuro. Es clarísimo que de ninguna manera, como los demonios, algunos demonios paganos, podían entrar en una buena relación con el cristiano, con el hombre religioso. Es decir, son seres absolutamente opuestos a la religión y a Dios. El demonio es Jesucristo. Sin poner nunca a Satanás en el centro de su evangelio, Jesús habló de él en momentos cruciales y con declaraciones importantes. Los 3 evangelios sinópticos nos dicen que Jesucristo inició su ministerio público aceptando ser tentado por el diablo en el desierto. Lucas 11:15, en una discusión con los judíos y los hijos exorcistas, que ya nos habla de un pueblo que tenía por práctica el exorcismo también, le va a decir nuestro Señor. Entonces le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:22. Está clarísimo que la relación, como dije antes, entre el exorcismo, los exorcismos que realizaba el Señor, como los milagros de sanación, que son clarísimamente separados. Creo que alguien tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar para que se escuche. Los milagros de las curaciones, de los exorcismos, están claramente separados y tienen un valor apologético de que el reino de los cielos... de insomnio, este hombre no ha traído el filtro. No sé si yo no traje el filtro, pero si pueden apagar el micrófono porque se escucha. Gracias. Ok. San Pedro describe así la misión y los milagros de Cristo. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos del diablo. Hebreos 2:14. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor de la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Entonces, la misión de Cristo está directamente dirigida a combatir el poder de Satanás. Y esa va a ser la herencia que llega hasta nuestros días en el catecismo. Si pueden apagar el micrófono, gracias a los que se incorporan, así no se escucha. Apagar el micrófono, ok. Bien. Nuestro Señor Jesucristo continuó con esta enseñanza y puso en guardia a los suyos en el Sermón de la Montaña, en el Padre Nuestro, que es clarísimo, líbranos del maligno, como va a explicar el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, después pueden tener muchísimos ejemplos más de los exorcismos que realiza. Inclusive va a decir que hay ciertos demonios cuando él realiza el milagro del Tabor, que se transfigura descendiendo del Tabor. Él va a hacer un exorcismo porque los apóstoles no podían, y los apóstoles le dicen por qué no habían podido expulsarlo. Y ya después de acusarlo de la falta de fe,
les va a decir por qué estos espíritus se expulsan con oración. Entonces también da una clave, sea para los exorcistas, sea para la gente que realmente quiere combatir el demonio, que puede estar acosándolo, ¿no? Bien, también, ¿sí? Ok. También los vemos en el regreso de los 72 discípulos, cuando ellos se alegraban de expulsar demonios. Y el Señor va a decir: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Está clarísimo que habla del demonio. Bien, en parábolas, en muchísimos lados habla del maligno, en la parábola de la cizaña, el mismo sembrador, etc. Vemos cómo en los evangelios se le nombra tan a menudo y emerge tan claramente en la enseñanza y en la vida de Cristo, que es imposible dudar de la existencia de Satanás. Y muchos van a decir que Jesucristo hablaba así porque era una cuestión de su época y él tenía que estar un poco a la moda. Pero también hay que recordar que los fariseos estaban en su época y ellos no creían ni espíritus, ni ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Sin duda que él estuvo del lado de los que sí realmente creían en la existencia de los espíritus, de los ángeles. Y tomar estos hechos y declaraciones encuadrados, repetidos y concordantes como casuales y fabulosos, dichos por nuestro Señor, que habría que desmistificar del Evangelio, es una falta de sentido común, una falta de respeto y una herejía. Sin embargo, queridos hermanos, esto está a la moda hasta en sacerdotes. Inclusive, lamentablemente, algunos exorcistas que viene la gente a decirte no cree en el demonio, ¿no? Son lamentablemente más psicólogos que exorcistas. Bien, por cuestión de tiempo, se los paso después, pero no llego. En los escritos paulinos, solamente hay un texto más esclarecedor que sí nos habla del origen de Satanás, el Nuevo Testamento. 3 citas claves: Apocalipsis 12, Juan 8 y 2 Pedro 2. Yo les cito solamente la de 2 Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en el abismo tenebroso del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Es decir, no hay lugar a duda de cuál era la versión que entendían los demonios, los apóstoles, acerca de las enseñanzas de Cristo. Por último, el Apocalipsis, presentando el enigma de diversos nombres y símbolos de Satanás, revela definitivamente su identidad. Su acción se desarrolla a lo largo de todos los siglos de la historia humana bajo los ojos de Dios. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Conclusión: Satanás no es una pieza adicional o secundaria que puede ser eliminada sin perjuicio de la revelación. Es el elemento esencial para explicar el misterio del mal. Es primero y ante todo el adversario por excelencia. Afiliarse a Jesucristo en toda la tradición de la Iglesia Católica es renunciar a Satanás, y así lo manifiesta toda la liturgia bautismal desde el inicio de la Iglesia. Por eso Pablo VI, en la audiencia general del miércoles 15 de noviembre de 1972, va a decir explícitamente: se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer la existencia de Satanás. Entonces, una persona que no cree en la existencia de Satanás
no tiene fe católica, porque si hay una verdad que ha revelado Jesucristo es acerca de Satanás, clarísima, con certeza la podemos afirmar. Los primeros cristianos así la entendieron. Solamente a partir del siglo IV la Iglesia va a empezar a vivir los primeros combates. ¿Por qué? Porque va a tener que combatir el maniqueísmo, que es el dualismo, que decía que había un Dios bueno y un Dios malo, y que Satanás, después también esa herejía se va a repetir con los cátaros en el siglo XI-XII, que todo lo corporal era creado por el demonio y lo espiritual era creado por Dios. Herejías que han sido corregidas por la Iglesia. Los monjes, cuando empezaron a salir al desierto, lo hacían no solo para librarse del mundo y atenuar las debilidades de la carne, sino para combatir al demonio en su propio campo, como lo hizo Jesucristo. Y vamos a encontrar, no sé si habrá algún padre de la Iglesia que apenas hable del combate contra el demonio. En el magisterio de la Iglesia, por cuestión de tiempo también lo resumo, pero es extensísimo lo que el magisterio de la Iglesia lo nombra, si bien hay algunos concilios, pero es verdad que nunca, ¿cómo decir?, que siempre fue común y firme. Por eso nunca se puso en duda la existencia de Satanás hasta el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, que empezó con el tema de la iluminación. Después de la Revolución Francesa, los filósofos ateos o de la muerte de Dios, que después dirán que es la muerte del demonio. Entonces, el Catecismo de la Iglesia en los números 388 al 389 habla de lo que es el pecado original, que es una verdad esencial a la fe. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. En síntesis, quitar al demonio es no entender el pecado original, es decir, todo el edificio de la fe católica se desmorona. Bien, esto lo paso por alto porque no hay tiempo. Solamente me queda muy poco tiempo, pero bueno, vamos a ver. Como dije, a partir del siglo XX, en el ámbito protestante, que eran todos los defensores del método histórico crítico, que después va a pasar a la Iglesia Católica, lamentablemente, que ahí se negaba todo lo sobrenatural y proponían que todo lo que tenía aire o sentía a sobrenatural había que desmistificarlo. ¿Por qué? Porque era gente primitiva, no entendía bien las cosas, y bueno, había que desmistificarlo. Yo para ser lo más claro posible voy a tomar dos figuras. Primero, Jürgen Moltmann, que nació en 1926 y es del ámbito protestante, y el otro, el padre Schillebeck, que es del ámbito católico. Moltmann relega al diablo a la esfera del puro simbolismo, convirtiéndolo en una figura mítica. Él va a decir, es una figura mítica. En la presente civilización científico-técnica, este mito ya no tiene un significado aclaratorio. Es decir, nuestro mundo moderno, científico, técnico y político no solo ha perdido la confianza en Dios, sino el miedo al demonio. Por consiguiente, la figura del diablo es inadmisible para el cristiano. No es asunto de fe, ya que el diablo no aparece en ninguna profesión de fe cristiana. Esta desmitologización del diablo es deber de la propia tradición bíblica a realizarla, ya que según la historia bíblica, el pecado original, el mal, vino al mundo por los hombres, no por la serpiente o por la fuerza sobrenatural de Lucifer. Consecuentemente, el poder del mal en el mundo y el mal cometido por el hombre se pueden comprender sin recurrir a la doctrina sobre el diablo, como figura de disculpa para la culpa humana. El diablo juega un papel estúpido. Clarísimo, el pastor, no sé qué sería, bastante
malo como teólogo. Para Gilebek, la demonología cristiana, en su forma tradicional, no ofrece una respuesta válida para los hombres de nuestro tiempo que viven en una cultura secularizada. Se debe interpretar, transformar el concepto de demonio mediante una orientación hacia el futuro, hacia una nueva imagen del demonio, que sea también más bíblica que la precedente, para salvar la trascendencia de Dios y en nombre de una mentalidad científica moderna, arrincona a los demonios en el área del simbolismo y los interpreta como nada. Síntesis: no cree en los demonios, los reduce a la nada. Bien, eso es en el ámbito de lo que sería la revelación bíblica del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el magisterio de la Iglesia y lo que sería la interpretación modernista acerca del demonio y su existencia y su acción, porque si no existe, ciertamente que no obra en las personas. Paso a una segunda parte, y esta es la última, breve, y después lo voy a tratar de comentar continuar en la próxima conferencia. ¿Cómo actúa este demonio? Lo hemos visto y podemos sacar numerosas formas de acción. La tradición de la Iglesia, desde los primeros siglos, va a tomar la acción del demonio de dos formas. La primera es la tentación. Y la segunda es una forma que se llama, la tentación es la forma ordinaria. La tentación consiste en un estímulo y en una incitación a pecar. Ciertamente que él lo va a hacer por nuestra parte más débil. Y la tentación es como normalmente el diablo tienta a todo el mundo, por eso se llama ordinaria. San Ignacio va a decir que no va a quedar ningún puesto, ningún cargo, ningún lugar sobre la tierra en el cual el demonio no va a obrar. Es decir, que ninguno queda excluido de este combate ordinario. Y fortificar a los fieles en este combate ordinario es trabajo del sacerdote de la vida espiritual por medio de la palabra de Dios, los sacramentos, los sacramentales y una espiritualidad católica seria. Segunda forma de ataque es el extraordinario. ¿Por qué? Porque se da muy raras veces, si bien podemos decir que ahora cada vez más por la práctica del ocultismo, de la magia, del satanismo, etc. Es decir, son las horas extras del trabajo de tentación, este trabajo extraordinario del demonio. Y yo reduzco un vocabulario que es el más utilizado actualmente, pero ustedes si ustedes leen alguna literatura al respecto, cuando se habla de ataques extraordinarios se puede tomar distintos nombres ahí. Yo voy a utilizar la infestación, la vejación, la obsesión, la posesión y la sujeción. El primero, la infestación se refiere cuando el demonio domina naturalezas inferiores a él y inferiores al hombre, cuando se habla de casas infestadas, cuando vemos marcas en las paredes, cuando uno escucha ruidos, etc. Pero siempre hay que tener en cuenta que no se hacen por nada, sino que tienen como objetivo el hombre. Normalmente una persona que intenta ser poseída por el demonio, empiezan los ataques por este tipo de cosas, de ruidos y bueno. Inclusive en el reino animal también se encuentran este tipo de actividades. Podríamos incluir las acciones, por ejemplo, cuando una persona le hacen un maleficio y viene golpeada su economía, sus relaciones familiares. Aquí también puede obrar de forma externa, pero bueno, eso lo vemos más adelante, con el tema de cuando se tratan de... perdón. Bueno, ya estamos en el tiempo. Cuando se trata de unir a las personas por un maleficio de amor o para separar a personas, pero eso también puede entrar en el ámbito más psíquico.
Entonces la infestación es lo más externo, la acción más externa, extraordinaria del demonio. La segunda es la vejación, que es una infestación, muchas veces dicen los teólogos, a personas, cuando las personas son golpeadas, escuchan voces o le aparecen marcas en su cuerpo, inclusive palabras blasfemias, signos de cruces, de estrellas diabólicas, todos esos signos que no pueden ser causados por mano humana. Por ejemplo, hay casos en el cual la persona aparecen heridas desde adentro de la piel, es decir, se ve la marca o la escritura, pero en el exterior de la piel no tiene ninguna marca. Estas heridas cicatrizan rápidamente, inclusive desaparecen a veces con exorcismo o con la oración. La vejación es el ataque diabólico llevado directamente contra el cuerpo de las personas. Bien, la obsesión. La obsesión es una consecuencia de tentaciones más violentas y prolongadas que las ordinarias, porque también puede haber tentaciones, podemos decirlo así, de obsesión, ¿no? De obsesión normal sin que pasen a una forma extraordinaria, inclusive algún tipo de escrúpulos, pero este caso de la obsesión a nivel extraordinario del ataque del demonio pasa en la esfera física, la fantasía, la memoria, y a mi modo de ver es durísimo para la persona, inclusive para el discernimiento del sacerdote, porque tienen muchísima relación con muchas enfermedades psiquiátricas, con situaciones de estrés, pero tienen particularidades diabólicas. Pueden ser imágenes importunas, repulsiones imprevistas, atracciones también irresistibles a personas. Se cuenta de San Carlo de Setze, que él antes de entrar en los frailes menores tenía obsesiones con una persona que era mucho mayor que él, y era particularmente fea, dice él en su historia, y que tenía tentaciones irresistibles y que él mismo va a decir, las va a atribuir al diablo. El odio, ideas depresivas, de angustia, de ira, de impureza, etc. Bien, sobre todo también las blasfemias, cuando personas van a hacer la comunión, le vienen palabras, blasfemias, insultos, etc. De muy difícil discernimiento. Es esto para el sacerdote. La posesión diabólica es el verdadero dominio de Satanás sobre el cuerpo de una persona, que a veces puede ser inconsciente en el momento que entra en crisis o trance, en el momento que el demonio toma absoluta posesión de la persona, o ella ve todo lo que le pasa, pero no puede resistir en ninguna forma. Una persona que jamás ha dicho una mala palabra empieza a decir blasfemias y es imposible detenerla. Por último, la sujeción diabólica. La sujeción diabólica es cuando normalmente se dan las personas que hacen pactos con Satanás, en las cuales podemos decir que hay una docilidad al espíritu del mal. Y es una acción extraordinaria del demonio porque son particularmente sujetos a él. De otra manera, y absolutamente más peligrosa y perniciosa, porque no hay exorcismo que los cure. Lo que necesita es una buena conversión esa persona. Como hoy ha habido conversiones últimamente de magos, de personas satánicas que se han convertido. Para terminar, ¿cuáles son las causas del influjo diabólico? Todo el mundo lo sabe. Yo las reduciría a dos: culpables e inculpables. Las culpables son la gente que toca la magia, el ocultismo, vudú, lo que uno quiera llamarle, que entre dentro de las prácticas ocultistas. Y las inculpables, el maleficio que puede hacer una tercera persona a otra persona, ¿no? Que normalmente los maleficios que son eficaces son de los brujos que tienen pactos con el demonio. Y dentro de estos inculpables, quienes se han ofrecido a Dios como víctimas. Y eso es en el caso de algunos santos, por ejemplo, Santa Gemma Galgani, que ha pasado.
Entonces, yo creo que hasta aquí va bien el tema de lo que es la verdadera existencia del demonio, que no es una invención ni de los curas ni de la Iglesia Católica, porque realmente cuando uno trabaja en este ministerio estaría buenísimo que se pase de otra manera, no tener a qué tratar con esta bestia, y la existencia fundamental y cómo se dan sus ataques. Se dan principalmente de dos maneras: por medio de la tentación, forma extraordinaria, y por medio de la forma extraordinaria, sea la vejación, la infestación, vejación, obsesión, la posesión y la sujeción. Bueno, dejo el tiempo para preguntas, así si alguien quiere. Pueden escribir sus preguntas en el chat o también quien guste prender su micrófono. Padre, una pregunta. Sí. Cuando alguien hace sujeción, esa persona pierde la voluntad. O sea, es como si el demonio tomara su voluntad y lo moviera para donde quisiera. No, justamente esa es la diferencia de la posesión. La sujeción es una persona que está convencida que el demonio tiene poder, quiere utilizarlo, y podemos decir, cuando hablamos de libertad hay que entender que también la libertad es un misterio. Nunca el diablo, trabaja nunca pierde la voluntad, incluso el poseído. Lo que no puede es ejercer dominio sobre el cuerpo, pero el demonio no llega al templo del alma, que es la inteligencia y la voluntad, es decir, a lo más profundo del alma. El hombre siempre es libre allí. La sujeción es las personas que son realmente discípulos de Satanás. Entonces, puede ser que también estemos ante casos de psicópatas, personas realmente enfermas, pero hay gente, lamentablemente, que bueno, siente esta atracción al mal y se abandona a su ejercicio, pero nunca pierde la libertad. De hecho, uno lo ve, que uno es testimonio cuando trabaja en este ministerio, que basta que la persona se arrepienta, que realmente haga una buena confesión y que cambie de vida para que su vida realmente sea una bendición. Es más, hay gente que ha tocado este tipo de cosas, de pactos satánicos, que después no están posesos, ¿no? Digo, no sé si responde a tu pregunta, pero no, el diablo no llega a dominar la voluntad, y Dios nunca permite que sea quitada nuestra libertad. Ok, Padre, gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Padre. Sí, escucho. Bueno, que es que sobre los niños, pues es que yo sí creo que sí es importante decirles a los niños sobre el diablo. A lo mejor usted puede darnos algún ejemplo para irlos adentrando, porque pues antes como que antes a los niños le tenían miedo, y hoy en día pues ellos están muy infestados, bueno, o sea, más bien afectados por medio de las caricaturas, porque en un exorcismo el diablo dijo que ellos, o sea, los demonios, lo que sea, trataban de llegar a los niños mediante las caricaturas, por ejemplo, series japonesas, o sea, es un ejemplo, las series japonesas contienen estos temas, por eso es importante que los niños sepan, y además en la adolescencia pues también ya están muy contaminados por la música que escuchan y todo este tipo de cosas, las películas también. Sí, perfecto. Sí. Padre. Con respecto a eso, sí, bueno, de hecho los japoneses, los chinos, Pokémon significa Pocket Demon, es decir, demonio de bolsillo, y después si uno ve la forma, las figuras, son realmente diabólicas, ¿no? Sí, a mi modo de ver, lo que hay que hacer es cambiar, más bien trabajar en positivo con los niños y los jóvenes, ¿no? Realmente hacerle conocer cosas buenas, sea de la música, sea en los dibujos, hay cosas buenas. Y después, bueno, también lo que es el tema de la formación por el arte, formación por la música,
Muchas veces a lo mejor en ciertos ambientes están muy determinados por la televisión y los medios de comunicación. ¿Que hay que hablarle? Sí, la Virgen de Fátima habló a niños de 12, 11 y 9 años, 11, 9 y 6 años. Entonces, la forma en que se les habla es un desafío, pero si uno lee la Biblia y tiene allí elementos, y para mí hay algo muy simple. Desde que un niño entiende que es malo y es enemigo a Jesús, ya ha logrado muchísimo. Ahora, una cosa que has dicho al respecto al miedo, yo la encuentro esencial. Normalmente nosotros los cristianos, por ignorancia o por lo que sea, tenemos un falso miedo al demonio. Es realmente persona que dice, no, yo no tengo miedo al demonio, uno puede decir, bueno, no entendiste nada. Porque realmente cuando ves un poco la acción diabólica, es una persona que no tiene tregua. Yo lo que muchas veces entiendo, porque la tentación es pactar, es decir, bueno, déjame tranquilo, te doy algo. Es como, puede ser un terrorista de ISIS, uno lo amenaza o lo mata y se terminó. Pero con esta bestia no hay tregua, es decir, no se puede dialogar. Y muchas veces cuando uno lo hace es con ironía, ofendiéndolo, porque, es decir, por ejemplo, en el ritual de exorcismo hay títulos que lo ofenden, en el cual tentador de los hombres, padre de la mentira, y son títulos que tiene él y que lo ponen súper nervioso, ¿no? La semana pasada hice un exorcismo y bueno, la posesa me decía, la voy a matar, la voy a reventar, decía. Y yo le contesté, me salió espontáneo, pero bueno, es como que explotó. Le digo, bueno, pero se ve que tan bueno no sos para matar a la gente, porque desde que llegaste a su vida, esta persona se convirtió, se bautizó, hizo la comunión, reza el rosario todos los días, va a la misa 4 veces a la semana. Realmente sos un fracaso para reventar a las personas. Y eso ¿por qué? Porque es un orgulloso por naturaleza. Entonces, con respecto al miedo, hay que tener un miedo coherente y racional, por decirlo así, y sobrenatural. Él gana muchísimo con un miedo falso, por ejemplo, el de las películas, ¿no? De las películas de terror. Buenos días, padre. Buen día. Una pregunta. Yo quiero saber si las enfermedades mentales son producto de algún contacto con algún demonio o los demonios. Bueno, había un santo, carmelita, el padre, no tengo el libro aquí, bueno, un carmelita que iba a los manicomios a hacer exorcismos y muchísimos curaban. Y otros seguían los tratamientos porque no se curaban. No todas las enfermedades vienen del demonio, son problemas físicos, fisiológicos, que hasta pueden ser hereditarios. Otros pueden ser creados, es decir, causados por vicios. Bien, no todos los problemas psiquiátricos, es decir, los problemas psiquiátricos no vienen del demonio. ¿Que hay algunas ficciones que puede causar el demonio? Sí, y de hecho ese es el desafío también a veces de hacer el diagnóstico. Hay, por ejemplo, las voces. Una persona que yo estaba tratando, ella estaba convencida de que estaba loca porque escuchaba voces. Entonces fue al psiquiatra, 3 veces fue al psiquiatra. Eso me da signo de que es una persona que realmente tenía un problema diabólico, porque a una persona que inventa sus enfermedades o sus problemas psíquicos o psiquiátricos, cuando uno le dice ir al psiquiatra, normalmente no. Se queda ahí. Esta persona fue al psiquiatra y le dijo que era distinta su dolencia a lo que es la esquizofrenia, porque la esquizofrenia escuchan voces, ven imágenes, pero como tenía una ¿cómo decirlo? Era reiterado siempre y sobre la misma idea. En cambio, la actividad diabólica tenía características de ser súper repentinas, no en todo momento, y escuchaba voces metálicas también. ¿Por qué? Porque la acción diabólica se producen sonidos, no a veces que también en la imaginación,
pero sobre todo en el órgano auditivo. Entonces, no las enfermedades no son causadas por el demonio, pero sí hay actividad diabólica que puede llegar a simular una enfermedad psiquiátrica. Puede ser que un enfermo psiquiátrico tenga problemas diabólicos, sea de posesión, de vejación, de obsesión sobre todo, sí, absolutamente. Yo conocí una persona depresiva, que una persona con mucho discernimiento, pero por ejemplo, ella misma discernía cuándo llegó después de mucho tiempo a discernir cuándo era ella y cuándo el demonio. Por ejemplo, ella me decía que hizo varios tentativos de suicidio, pero que cuando era el demonio, con oraciones se pasaba rápidamente. Es decir, que se desvanecía casi rápidamente todas esas ideas suicidas. En cambio, cuando era ella misma, era una constante, y era regular su enfermedad. Entonces, hay que decir que gente enferma de problemas de depresión, de esquizofrenia, de bipolaridad, de distintas enfermedades psiquiátricas, pueden ser atormentadas. O un obsesivo compulsivo, es prender un fuego en un pajar. Inclusive esta gente a veces está atormentada porque no sabe cuándo es él y cuándo es el demonio. Yo encontré una solución. A una persona yo le dije, mira, sea el demonio o seas vos que te causes esta dolencia, no es bueno. Entonces la actitud delante de una cosa que yo no sé explicar y que no es buena ya es mucho para una persona, para que no quede, agobiada por eso que está sufriendo. Es decir, que la persona llega a decir, esto no me hace bien, esto sea del diablo, sea mío, no es bueno. Tenemos la manita levantada de Roberto. No sé si tenga alguna pregunta, Roberto. Sí, buenas tardes, padre, y a toda la audiencia. Sí, en esta cuarentena he descubierto la espiritualidad de Luisa Picarreta, no sé si la conoce. Sí. De la divina voluntad y la voluntad humana. Y hay un médico que creo que es de buen espíritu, de buena doctrina, el doctor Salvador Tomasini, que es el que se encarga de propagar esta espiritualidad. No recuerdo bien, porque es profunda, ¿no? Todos los escritos de Luisa Picarreta, y él dice que, bueno, que el desafío de la vida cristiana es que la voluntad humana mía coincida con la voluntad divina, es decir, desde que nazco hasta que muero, ¿no es cierto? Y él plantea que cuando mi voluntad humana no coincide con la voluntad divina, estoy haciendo la voluntad del demonio. ¿Puede ser así, esto así o no? Cuando la voluntad mía no coincide con la del demonio, con la de Dios, ¿estoy necesariamente haciendo la voluntad del demonio? Sí. Bien. Bueno, esa es una condición de a partir que el pecado entró en nuestras vidas. Es decir, si yo no hago quizá no necesariamente peco, ¿no es cierto? O sea, aplicando el principio de no contradicción, al no hacer la voluntad de Dios, técnicamente estaría haciendo la voluntad del demonio, pero no necesariamente pecando. Bueno, la voluntad de Dios, ¿qué entendemos por voluntad de Dios? Es decir, la voluntad de Dios, si uno la toma en cuanto a los 10 mandamientos y después en cuanto a la voluntad de beneplácito y a sus consejos, puede decir, si yo no cumplo los 10 mandamientos, que es la voluntad primera de Dios, peco. Correcto. Entonces, si yo tomo en cuanto a eso, sí, si yo hablo de un consejo evangélico, no cometo pecado y respecto a la voluntad de beneplácito, qué es lo que Dios me pide a mí, tendría que ver qué conciencia tiene la persona. Pero hay que entender esto, que cuando si yo no estoy con Dios, estoy con el diablo, no porque haya un pacto, inclusive como dices tú, no necesariamente pecando, porque la persona no tiene conciencia de pecado, pero es prisionera de él. Sí, correcto.
Tenemos la mano levantada de Lupita. Entonces, Lupita, si quieres hacer tu pregunta. Lupita. Aquí levantó la mano. ¿No, verdad? Aquí hay una pregunta. ¿Se pueden hacer exorcizar sacramentales por medios de audios grabados? No sé qué significa exorcizar sacramentales. ¿Será el exorcizar la sal y el aceite o el agua? No, eso no. Exorcizar por teléfono, sé que alguien lo ha hecho, pero no. ¿Qué piensa de los libros de películas de Harry Potter? Y bueno, es la magia pura al luciferismo, ¿no? La iniciación pura. Quien inicia es todo el cuento de lo que es una secta, una logia masónica, y la iniciación de los niños a la magia. Es clarísimo eso. Sí, buenos días. Mi nombre es Lupita de México. Buen día, Lupita. Padre, por su atención y su tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos, bueno, ya sé que orando, pero pues ayudar a la familia cuando hay un familiar, valga la redundancia, pues que se interesa por cosas de nueva era, a lo mejor inconsciente o subconsciente, y por algún familiar que en algún tiempo practicó la magia supuestamente blanca, que sabemos que pues todo es el mal. Desconozco si aún sigue en ese tipo de prácticas, pero ¿qué podemos hacer como familia para protegernos y sobre todo para pues pedir por la conversión de esas personas? Gracias. Sí, Lupita, una de las cosas por las cuales surgió esta conferencia también es de conocer. Conocer mal al diablo también es conocer mal a Jesucristo y es no saber cómo aconsejar. Y ciertamente que los laicos tienen que saber porque ustedes están en medio de los cuales hay gente súper necesitada y en nuestras familias también. Entonces, conocer. Pero hay una cosa que es esencial en el combate contra Satanás y es la oración. Y muchas veces nosotros no lo ponemos al centro de este combate, o para aconsejar a una persona, o para que la persona salga. Realmente la oración hace milagros, y hace milagros para sacar a las personas del ocultismo. Experiencia nuestra, viene una persona que está en el error, pero viene a hablar con un exorcista y basta hacer una oración para que esa persona a la semana te llame a decirte que se le abrieron los ojos para que se dio cuenta dónde estaba. Entonces, conocer lo primero, la oración, que sería lo primero antes de conocer, y después, como toda corrección fraterna, buscar el momento, la forma adecuada y cómo decirlo, porque cada persona es un mundo y nuestra relación con las personas también lo es. Y también hay que decirlo, uno en la familia a veces nadie es profeta en su tierra, y uno por más buena intención que tenga o por más que lo diga bien, no va a ser bien tomado. Entonces yo creo que con estas personas hay que ser muy inteligente porque son prisioneros de Satanás. Y los que practicaron la magia blanca, que de blanca no tiene nada sino el nombre, habría que hacer una charla de magia, porque es interesantísimo para saber cuál es el fundamento, ¿no? de la magia, y que hoy en día nuestra sociedad es eminentemente mágica y técnica, porque la magia es una técnica para buscar bienes, sean materiales o espirituales, por medio de objetos que son irracionales, porque nunca no hay relación entre el efecto que yo busco y la causa. Es decir, que con 3 alfileres pinchando un muñequito yo no puedo obtener nunca el mal de una persona, excepto que haya una acción diabólica de por medio. Es decir, que yo ya entro
en contacto con lo diabólico. Entonces, realmente es delicado el tema de ayudar a la gente porque están súper convencidos. Inclusive ellos ahora, sobre todo la New Age, no entienden que cada vez que yo toco lo oculto estoy tocando lo diabólico. Porque, por ejemplo, hay gente que viene y me dice, sí, porque yo trabajo con energías. Y yo le digo, ¿y qué energía? Y la energía, y no saben explicar qué energía. Y la energía astral, ¿y qué es la energía astral? Y no saben. Entonces, cuando uno les puede decir, pero no tenés miedo de algo oculto que vos decís manejar y no lo conocés, entonces al menos a esa persona hacerla reflexionar. Pero realmente es duro porque es toda una mentalidad. La persona que está metida en la magia es toda una mentalidad. Y yo observo algo, por ejemplo, que la acción diabólica extraordinaria en las personas que están metidas en el ocultismo es una bendición, porque es el momento en el cual ellas realmente empiezan a darse cuenta que es grave lo que están haciendo, ¿no? Un ejemplo de una chica. Una amiga le leía las cartas y acertaba siempre. Entonces esta chica le dice, ¿no querés aprender vos también? Entonces la chica de la universidad le dice, sí, buenísimo, estaría súper interesante. Entonces empieza a ella tirar las cartas y empieza a acertar con ciertas cosas, ¿no? Entonces un día se pregunta, porque era una chica inteligente, ¿y de dónde viene este conocimiento? Entonces ella le pregunta las cartas y tira la primera carta, un 6. Segunda carta, un 6. Tercera carta, un 6. Esa chica salió corriendo al exorcista. Entonces, mucha gente, hasta que no toca realmente con el origen de lo que están trabajando, no sale. No sale. Yo tengo una pregunta para respecto a este tema. ¿Qué opina desde el punto de vista del demonio sobre la homeopatía? Porque hay mucha gente que dice que la homeopatía es algo normal, y hay totalmente el contrario, que dice que la homeopatía viene de una práctica satánica. Entonces quisiera saber, la verdad, por una feligres de mi parroquia que lo practica. Ella es doctora homeopática. Sí, la homeopatía fue creada por un esotérico. El nombre, soy malísimo para los nombres, no me acuerdo, pero he leído algunas cosas. El principio que según él tenía era que todo lo material tiene un espíritu. Las cosas materiales inanimadas inclusive tienen un espíritu. Y la disolución de esa materia en el agua hasta su parte más pequeña o ínfima es buscar el espíritu que produce un efecto. En la persona, por ejemplo, que es sulfúrica, se intenta llegar al sulfur, creo que le llaman así los homeópatas, y aplicándolo a esa persona con ese espíritu, se la cura. Ahora, más no sé, decir que es diabólico no podría llegar a ser ineficaz. Si ahora la persona que está detrás de la homeopatía hace oraciones, hace invocaciones, ritos, etc., sí podríamos decir que es peligroso o que hay algo satánico realmente. El origen, muchas veces que nos da un criterio para saber si algo es bueno o malo, es saber quién es su fundador, cuál es su origen y cuál es su método. Si las cosas, es decir, si su fundador era esotérico, satanista, etc., ya me habla mal de la cosa. Segundo, ¿cuál es el método? Si son métodos que realmente no convalida la ciencia, puede ser que sea no una ciencia tradicional, porque hay muchos descubrimientos que se han hecho, no sé, desde
de la medicina de imágenes, que antes podrían parecer una brujería, hoy son moneda corriente. Entonces, pero de los métodos normalmente esotéricos o ocultistas van acompañados con oraciones. Y después el discernimiento científico, si verdaderamente hay una causa científica entre causa y efecto que produce, ¿no? Por la homeopatía habría que preguntarle a un médico que sepa más. Yo he leído algunas cosas, pero no me parece directamente satánico. El fundador es esotérico. Pero que si uno toma una pastilla de homeopatía y quedas poseído, no. Gracias. Padre, Sí. yo respecto a esto, respecto a esto de la homeopatía, sí me han tocado por personas que han hecho rituales con, por ejemplo, con los líquidos, o que se tienen que agitar los medicamentos a una altura determinada del cuerpo cuando lo están preparando. Sí, me atrevo a decir que sí hay homeopatía que pues está mezclada con esoterismo. Y también, desde hace rato quería comentar sobre lo de los niños, porque a mí me tocó en la Trapa de Jacona con los monjes benedictinos, un niño de 6 años poseído, porque este niño había jugado a la Ouija en internet y los papás no se percataron. Entonces el pequeño tuvo muchos problemas y lo tuvieron que llevar con los monjes, y efectivamente el monje dijo, pues sí, sí está poseso. Le hicieron el exorcismo, y como el papá no estaba en gracia, después de que se le salió al niño, se le metió al papá por la falta de gracia, y el monje tuvo que hacer 2 exorcismos. Yo creo que sí es muy importante pues dar esta instrucción a los niños, porque a veces los papás dicen, sobre todo ahorita, ¿no?, que estamos en casa, muchas personas, para no estar con los niños, prefieren darles el celular, la tableta o la tele para que ellos se distraigan y no los perturben. Entonces, los niños, a veces los papás ni siquiera se dan idea de qué es lo que están viendo los niños, qué información les está entrando, ¿me explico? Entonces, claro, creo que sí es muy importante. No sé, yo sugeriría una charla con respecto a esto, ¿no? Los canales de entrada del satanismo en cuestión de niños, o influencias demoníacas a través de caricaturas, videojuegos, todo este tipo de cosas, ¿no? Que está realmente pues tomado por el enemigo. Es muy poco lo que hay que no está contaminado. Claro. Sí, yo creo que repito lo que dije al inicio. Inclusive hay que ser precavido, porque los niños, como mucha gente que cae en magia, ocultismo, nosotros tenemos el deseo de la verdad, y estamos heridos por la curiosidad. Y hay muchas cosas en los niños o la gente de ocultismo que practica el ocultismo, que lo hace por curiosidad. Entonces, hay que ser inteligente de no despertar esa curiosidad en los niños. Entonces, creo que lo que habría que hacer, no que el niño no vea cosas malas, sino que vea cosas buenas. No dejarlo a merced del celular o del internet, sino realmente que esté un padre preocupado por él, ¿no? Eso hay que trabajar siempre en positivo, inclusive con nosotros mismos. Una persona que trabaja la vida espiritual tratando de no caer en pecado mortal, realmente va al fracaso, ¿no? Y después una aclaración, por ejemplo, no es el pecado mortal por el cual uno queda poseído, porque si no, todas las personas que están en pecado mortal, inclusive los mismos satánicos, estarían poseídos, ¿no? Entonces, probablemente ese padre haya tocado el ocultismo, o muchas veces hay padres, por ejemplo, como conocí uno que le dije que no lo hiciera más, pero pedía que el demonio se le pase a él
para liberar al hijo, ¿no? Y bueno, y eso pasa. Después también hay una cosa importantísima que hay que entender. La acción diabólica de posesión, o no importa qué acción diabólica extraordinaria o ordinaria de la tentación, es permitida por Dios. Nada, ninguna posesión, ni la más fuerte ni la peor, escapa a Dios y a su plan providencial. Entonces, una persona poseída que entienda esto es clave, porque el demonio la puede poseer en el cuerpo, pero esta persona es libre en el alma, inclusive, digámoslo, por experiencia personal, el ejemplo que ponía de esta mujer, es una persona realmente que se está santificando de una manera a pasos agigantados, ¿no? Eso decirlo también porque si no hay veces que nos daría la impresión que como muchas veces tienen miedo las personas que yo ayudo a un exorcista en el exorcismo, estoy teniendo a la persona y me quedo contaminada, como el coronavirus. Y no pasa así. O mucha gente, vienen amigos a visitarme y se sientan en el sillón y yo les digo, ahí es donde hago exorcismo, y miran para todos lados con miedo a ver si se les pega algún demonio. Y no pasa así. Es una acción espiritual, que no hay un contagio físico. Eso es más bien una mentalidad mágica, ¿no? Tenemos la manita levantada de Cris Santiago. Buenos días. Quería preguntar una cosita, si todas las voces que se escuchan, si provendrían del demonio, y también en casos de infestación, también he escuchado sobre el ver películas, escuchar música, inclusive los videojuegos de los niños que están jugando ahora vienen con mucho simbolismo y muy contaminados. Quería saber si por medio de esas cosas puede haber infestación. Sí, sí, lo que hay inclusive lo que podríamos hablar, que lo primero que empieza es debilitando la vida espiritual y dando una cierta connaturalidad, ¿no? El tema de las películas de terror, una de las cosas que hacen es aterrorizarte en el momento de la película y después te quitan el miedo a Satanás, ¿no? O cómo otras veces pueden poner cierto placer en el temor. Y muchas veces que hay gente que por experimentar de nuevo esa adrenalina a causa del miedo, incurren en invocar espíritus para tener ese miedo. Entonces, a través de ninguna película creo que quedes infestado, haya una infestación, porque es una acción espiritual. Pero ciertamente una persona que está acostumbrada a ver, y cada vez son más fuertes, ¿no? Realmente creo que las películas de terror de hace 10 años, ahora uno se queda espantado realmente de las cosas que puede llegar a ver un niño. Entonces, no directamente, pero sí que realmente debilitan el alma para el combate. Y después el demonio hace lo que quiere. El tema de los juegos, por ejemplo, que había empezado hace 2 años un juego que se llama Charlie Charlie, en lo cual los niños de la escuela primaria ponen dos lápices cruzados y ponen en una hoja sí, no. Entonces invocan a Charlie Charlie, estás aquí presente, y entonces el lápiz se mueve solo. Por ese juego sí ha habido infestaciones y hasta posesiones. Pero eso ya es directamente ocultismo, que después haya juegos y videojuegos que introduzcan al ocultismo para hacer ritos de magia. Sí, repito, Harry Potter, uno tiene técnicas de magia. Ahora, que el niño haga la magia y quede infestado o sufra vejaciones, no. Por el contrario, he conocido el caso de un niño que
que por ver esos dibujos japoneses veía cosas en la casa y bueno, después de bendecir la casa se paró. Entonces, bueno, es delicado, no directamente, pero sí hay un riesgo de iniciación. Tenemos la manita levantada de Carla Ortega. Hola, buenos días. Oh, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Y por ejemplo, padre, a eso, bueno, a nosotros que luego le decimos que se me subió el muerto, eso que, o ¿por qué pasan este tipo de cosas? Bueno, a mí me estuvo pasando durante un tiempo, yo me asesoré con... Se corta. Y pues de eso... a ver. A ver, ¿ya se va escuchando? Ok. Bueno, cómo tomar o qué es lo que significa o por qué pasa como ese tipo de molestias que entiendo, o por lo que a mí me dijeron, no es exactamente como un demonio directamente, ¿no? Como de los grandes que poseen, sino que es como uno de sus sirvientes, por así decirlo, y lo que quieren hacer, pues, es oprimirnos y insertar miedo para no estar en la gracia de Dios, pero ¿por qué a veces pasa y a veces no pasa? ¿O qué señales de que ese tipo de cosas sucedan? Sí, lo que dije antes, el tema de la tentación, lo que busca el diablo, como has dicho tú, es alejarnos de Dios. Y cada vez que pasa el tiempo me convenzo más de que es lo peor que puede hacer en nosotros, ¿no? Porque cuando uno trabaja con personas que sufren este tipo de agresiones, es como que es un clic para acercarse a Dios. Por ejemplo, hace unos 15 días, una niña de 14 años empezó a ver un hombre en su casa, una sombra, y estaba durmiendo en su habitación, y lo vio al hombre y empezaban a moverse las puertas de su armario, su placar. La niña de 14 años fue corriendo a la cama de los padres, se queda a dormir con los padres y empiezan a golpear las puertas del placar de nuevo, ¿no? Entonces esta chica viene aquí, le hago un exorcismo, no pasa absolutamente nada, no el exorcismo solemne, porque realmente, si bien el signo que me dio la chica esta es claramente una acción diabólica, porque normalmente uno puede tener un susto y creer muchas cosas que ve que no son reales, pero cuando tu papá y tu mamá ven lo mismo y experimentan lo mismo, realmente es una cuestión de hacer caso, ¿no? Y realmente es así como comienza una posesión. Entonces podemos hablar de una infestación o de una vejación, porque tenía como objeto esta niña de 14 años. Bien. ¿Por qué pasan? Bueno, justamente esta familia estaba alejada de Dios y yo le propuse, digo, siempre pasaba a las 22 horas. Entonces le propuse ir a la casa, bendije la casa, hice un exorcismo de la casa y recé y hablé mucho con la niña, porque realmente, bueno, yo soy, como me ven, puede que meta miedo y mido casi 2 metros, peor todavía, y soy bastante corpulento, pero a la niña nos hicimos amigos enseguida y empezamos a hablar y ella me hablaba de sus oraciones, de qué es lo que rezaba, y bueno, realmente fue una cosa que yo encontré bastante particular, porque es difícil
hay veces entablar esa concordia rápida, ¿no? Rezo sobre ella y sobre su familia, termino, no pasa nada, eran las 10:30 de la noche, me voy con el padre a hablar un rato y antes de salir a la calle, y esta niña entra en crisis ahí. Entonces empieza a ver a este hombre y la madre me llama y empieza como a perder la conciencia, ¿no? En definitiva, estas cosas yo lo que veo es que pasan para que el hombre entienda lo que significa alejarse de Dios. Y tenía ella un hermano más pequeño y yo le decía a la mamá, le digo, pero mire, cuando hablamos de estas cosas, mejor que si el niño no está presente. Y en un momento la madre, con mucho sentido común, también me dice, padre, dice, usted sabe que lo que estamos viviendo desde hace 15 días en mi casa es un infierno. Mi hija no es mi hija y realmente el niño está viendo cosas que nunca habíamos visto nadie. Y el niño, curiosamente, después de la primera vez que vino, se puso a rezar por la hermana, ¿no? Cuando entraba en crisis, y toda la familia rezando. Gracias a Dios yo estaba ahí, entonces intenté que no entrara, no perdiera el conocimiento, hablándole, rezando y rezando con ella, haciéndola rezar, lo cual le dio también mucha tranquilidad a los familiares, porque lo primero que hace el demonio también es asustar mucho, y cuando uno ve a una persona querida en ese estado, asusta mucho. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el demonio es malo y no nos quiere. Él es capaz de matar a los niños, a los más indefensos, y si no lo hace es porque el Señor no lo permite. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque Él es malo, y ¿por qué nosotros a veces tocamos la maldad? Hay casos que no pasa, y sí, o por ejemplo una persona que se convierte, empieza el exorcismo, deja el ocultismo, se bautiza, recibe todos los sacramentos y la acción diabólica sigue. ¿Por qué? Porque el mal en la historia de la salvación tiene un significado, inclusive si yo no lo entiendo. Inclusive si yo no lo entiendo, ¿no? Hay un ejemplo que ponía el Padre Pío que yo lo encuentro magnífico para entender lo que es el mal, que una mamá bordando, no sé cómo le llaman en cada país, pero bueno, es una redondel de madera con sujetando el lienzo que la mamá borda, y la niña, sentada a sus pies, miraba desde abajo y no tenía ninguna forma, veía hilos caer. Entonces la niña le dice, mamá, ¿qué estás haciendo? No tiene ningún sentido. Entonces la mamá, al darle vuelta y mostrarle la parte de la cara que ella estaba cosiendo, bordando, la niña le encuentra un sentido. Entonces cada vez que nos encontramos de cara al mal, es un misterio. Y bueno, cada vez que nos toca encontrarnos o enfrentarnos a un mal extraordinario en nuestra vida, es un misterio. Que ahora, que digamos que es un diablo de general o que es un diablo cabo primero, yo realmente, a mí poco me importa eso. Realmente lo primero que hago, digo, es un demonio. Listo, no hay tregua. Artillería, aviación, submarinos, no importa. Acá hay que atacar, sea un cabo primero, sea un general. Entonces, cuando pasan estas cosas hay que estar atentos de que no hay tregua, es malo, pervertido y pervertidor. Entonces, no importa si es uno grande o uno pequeño. Tenemos la manita levantada de un teléfono que dice G7TINQ. Si pueden poner su nombre o decirnos quién es, porque no sabemos. Pero bueno, tiene su manita levantada. Yo la levanté. Si gustas hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber si existe la manera de saber si hay algún tipo como de vejación por medio de los sueños. Por ejemplo, en el caso de una pesadilla que es constante.
el demonio, como el ángel bueno, pueden mover en los sueños, ¿no? Uno para asustar, para perder, y el otro para dar ánimo. Entonces, el tema de los sueños es delicado también porque uno puede quedar muy encerrado en eso. Yo lo tomaría como un sueño y normalmente cuando nos causa angustia no es de Dios. Si ahora es un ángel bueno el que nos mueve, Dios se va a encargar de, ¿cómo decir? El efecto siempre queda, aunque yo no sepa qué es lo que me quiere decir Dios, ¿no? Pero el efecto siempre queda. Entonces, el riesgo que está de darle demasiada atención a los sueños es el primer riesgo, es decir, darle demasiada atención a un sueño, que es la parte más inconsciente, la parte que menos controlamos de nuestra vida, ¿no? Entonces, Dios es un ser, es el ser por excelencia, es amor y es verdad, y Él obra en ese amor y en esa verdad. Si Él quiere decirme algo, por ejemplo, como lo hizo con San José a través de los sueños, va a ser clarito. Y después por los frutos los conoceréis, ¿no? Si hay algo que me produce angustia, inquietud, demasiada curiosidad, eso ya podemos decir que no es tan bueno. Que podemos empezar a discernir, esto no me gusta mucho, ¿por qué estoy pensando tanto en este sueño? Creo que es un buen elemento de discernimiento. Gracias. Con respecto, hay una pregunta acá, padre, ¿recomienda al padre Malaki Martin para aprender exorcismos? Yo realmente no he leído mucho de él con respecto al tema de exorcismos concretos. Sí habla de monología y de muchas cosas, pero de historias puede ser de exorcismo, pero sí era un erudito, ¿no? Era un erudito, sí, sí. Sí, el Rehén del Diablo es el libro que yo conozco. Yo soy el que hice la pregunta. ¿Cuál, Guillermo? El Rehén del Diablo. Pero es más de casos de exorcismo y Claro. tiene las fórmulas y todo. Casuística, sí, sí, Es sí. más sí. casuística que otra cosa. Claro, y bueno, es gente que tiene mucha experiencia, como el Padre Amor también, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Para aprender exorcismo, digo, un cura sí lo puede leer. Después un laico, el tema, yo repito, estas conferencias, para mí lo que ustedes pueden, el provecho que pueden sacar, el primero, entender que existe, que es peor de lo que pensamos el demonio y que está más atado de lo que pensamos, pero sin embargo que, bueno, va a tener un protagonismo al final de los tiempos de nuestra iglesia que va a ser notorio, como lo podemos observar hoy en día, sea por lo que uno puede encontrar en las redes, de magia, de ocultismo, es decir, es una sociedad, podemos decir que ha pasado de atea a satánica, ¿no? Los espectáculos, inclusive a nivel mundial, las cosas que estamos viendo, pareciera que bueno, realmente es como que está libre, ¿no? Más que nunca. Saber que existe y después, bueno, como dije antes, cómo ayudar a estas personas, ¿no? Porque realmente entiendo, por ejemplo, una persona que está un poco instruida es un tesoro para una persona que está pasando problemas. Sea para calmarla, sea para buscar remedios eficientes. Para saber dónde llevarlo también. Claro, porque normalmente caen en brujos. A mí me Claro. manda mucha gente que acá le dicen magnetizadores, que son curanderos que curan con las manos, ¿no? Pseudocientíficos porque están en algunos hospitales, incluso a desahuciados de cáncer los mandan allí. Pero a mí me mandan gente, por ejemplo, que me dice, padre, a mí me curó 3 lazos negativos que tengo, me dijo que usted me va a quitar los otros 2. Entonces, bueno, yo aprovecho para pescar, aunque sea en agua turbia, ¿no? Pero digo, que haya laicos que conozcan un poquito, está genial eso. Después, saber de miles de casuísticas, no sé si
si realmente uno no entra un poquito, porque hay tantas cosas buenas a aprender, yo repito, un laico que realmente quiera trabajar y ayudar a gentes inclusive un exorcista, tiene que formarse una espiritualidad católica sólida. Eso es esencial. Después que vos sepas todas las casuísticas, todos los casos del demonio, me parece más bien secundario. Eso lo tendría que conocer el cura, y después realmente hay cosas que te pueden ayudar, hay cosas que uno lo ve poquito a poco. Un cura, cuando yo empezaba, le pregunté: padre, ¿qué es lo que me aconseja? ¿Y qué libro? Y me dice: bueno, sí, lee, pero cuando empieces a hacer exorcismo ahí vas a aprender realmente mucho más. Y entendí lo que me dijo cuando empecé a hacer exorcismo, ¿no? Gracias. Tenemos la manita levantada de Roberto Romagnoli. Padre, leyendo últimamente un libro que se lo recomiendo todo, ¿no? María, la Eucaristía y el fin de los tiempos, del padre Justo Lofeudo. Son 223 páginas aproximadamente, donde recopila todas las más de 15 apariciones de la Virgen. Y bueno, leyendo los mensajes de la Virgen, ella dice que, bueno, ya estamos prácticamente, ¿no es cierto?, en el fin de los tiempos, que van a venir momentos muy duros. Obviamente que habla de la figura del Apocalipsis, de la mujer que aplastará la cabeza a la serpiente, que la Virgen está preparando su ejército. Ahora, la pregunta mía ¿es condición sine qua non para mejor batallar en los días de vida que Dios nos dé, estar consagrado a María, a su corazón inmaculado, por un lado, y por otro lado, diríamos, el rezo del Santo Rosario, teológicamente hablando, en base a la experiencia, es la mejor arma para luchar contra el espíritu del demonio? Sí, sí, absolutamente. Sí, yo creo que, bueno, es la primera aparición del demonio es es el protoevangelio que se llama, ¿no? Es la enemistad entre su descendencia y de la Virgen. Uh-huh. Y creo que es así, es evidente, y bueno, todos los grandes místicos eran devotos al rosario y eran eficacísimos en la lucha contra el demonio, seguro. Bien. Ahora, la práctica del ayuno, inclusive hay un pasaje del Evangelio que nuestro Señor dice: hay demonios que para sacarlos necesitan del ayuno. En base a su experiencia, lo que usted ha leído, diríamos, ¿por qué el ayuno produce ese fruto? Diríamos, de extirpar legiones de demonios, serán más poderosos que otros, como usted decía, de soldado a general. Tomando esa... Sí, no, bueno, el tema del ayuno y de la oración, porque aparte son prácticas de la Iglesia, de la espiritualidad católica milenaria. Lo que hace el ayuno también es que no solamente formar la templanza, sino quitar algo de lo necesario, sacrificar a Dios por un bien mayor. Y tiene beneficios, bueno, lo hace la práctica de la Iglesia en la Cuaresma, ¿no? Sea la oración, sea el ayuno y la limosna. Sí, tiene una eficacia enorme en la lucha, inclusive en el misal romano, en el rito romano, sobre todo en el antiguo, el sacerdote se debe preparar con ayuno y con oración, sí. O sea, es una práctica para el que, en el caso de que yo haga ayuno, para ofrecerlo por un alma o por alguien que yo conozco que está influenciado, o inclusive el que mismo está asediado o atacado por el demonio, si esa persona hace ayuno también es bueno. Claro. Después, en la otra conferencia, espero hablarles un poquito de eso. Es decir, del trabajo de lo que es el exorcista, el trabajo que propone la Iglesia, las armas, y después el trabajo de la persona propia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por por nosotros los pecadores, ahora de nuestra muerte. Amén. Amén. Corazón inmaculado de María, en la salvación del alma mía. En la salvación del alma mía. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.